Listo. Entonces, como habíamos visto, ya habíamos hecho la configuración de nuestra tarjeta de red con una IP estática. Por acá vamos a volver a revisarlo por aquí. Teníamos aquí en las opciones de nuestro adaptador. Miramos la configuración de nuestra IP. En este caso, pues miramos las propiedades para verificar que tenemos asignado una IP estática. Ahí está. Con las configuraciones muy similares a las que nos asigna el Access Point, solamente que en este caso, como tenemos la tarjeta de red configurada en adaptador puente en la máquina virtual, pues nos asigna de la misma red. Solo que en este caso, pues yo cambié la IP que me entregaba por la IP 150 para saber que esa es la de mi servidor. Vamos a ir entonces aquí a agregar roles y características para hacer la instalación. Por aquí nos da algunos consejos. Entre ellos está la asignación de una IP estática a nuestro servidor. Vamos a siguiente. Vamos a seleccionar una instalación basada en características o en roles, puesto que vamos a agregar la característica de DHCP con el rol de DHCP. Hacemos clic en siguiente. Aquí nos aparecen los servidores en los cuales podemos instalarlo. En este caso, los servidores que estamos administrando en este asistente o en este servidor. En este caso solamente tenemos uno, que es este de aquí. Entonces seleccionamos ese servidor. Vamos al siguiente. Buscamos la característica de DHCP. Aquí está, en este caso pues ya me aparece instalado. Buscamos por acá más el rol. Estábamos en el rol. Aquí estaríamos en esta sección de buscar las características correspondientes. En este caso ya no hay más características porque cuando hicimos la instalación del servidor de HCP ya nos solicitó nos preguntó si queríamos agregar la característica de la administración gráfica. En este caso pues ya hicimos la instalación, le decimos siguiente. Aquí pues ya no hemos escogido ningún elemento nuevo de instalación, entonces ya no nos permite seguir. Miremos, eh, entonces por acá, miren que aquí, como ya hizo la instalación, miremos que por aquí nos está mostrando el asistente, ¿cierto? Nos dice que está haciendo una tarea, que es la instalación de una característica, que dice que ya se completó en el 100%. Vamos a ver los detalles de la tarea. Y aquí dice instalación completa, ¿cierto? Y aquí podemos mirar. Una vez ya hayamos hecho los dos pasos anteriores, pues ya aquí nos iba a aparecer que la instalación se ha completado. Para verificarlo, hay algo que le hace falta a este instalador y es cambiar estos botones, es decir, que ya se finalizó. Pero nosotros podemos comprobar que ya se finalizó cuando colocamos el cursor sobre la barrita de cargado y aparece el 100%. Ahí quiere decir que ya se finalizó la instalación y en este momento vamos a decirle cerrar y dice que aquí ya nos presenta un warning, un warning en el servidor. Ese warning hace referencia a que que requiere reiniciar el servidor. Recuerden que decía que se va a requerir el reinicio del servidor. Entonces dice, se requieren confirmar los siguientes pasos para completar la configuración del servidor de DHCP en el equipo de destino. Que los siguientes grupos de seguridad para la delegación administración del servicio de DHCP, administradores de DHCP y usuarios de DHCP. Le decimos confirmar para que cree esos grupos. Eso es con el fin de brindarle permisos a los administradores. Y le decimos, ahí él nos muestra que ya creó los grupos y nos dice que reiniciemos el servidor de DHCP en el equipo de destino para que los grupos de seguridad sean efectivos. Antes de ello vamos a necesitar reiniciar el servidor. Por aquí entonces vamos a tener estos de aquí. Aquí ya nos dice, bueno, este es el que ya teníamos. Miren algo importante además, y es que aquí en el panel izquierdo, en el panel de administración, ya nos apareció otro servidor, en este caso el servidor DHCP.
Y si miramos aquí en el dashboard que teníamos, también nos aparece un servidor adicional, que es el servidor de HCP. Teníamos cuatro antes, ¿cierto? Que era un resumen, perdón, teníamos tres, que era un resumen de este de aquí, el servidor local y todos los servidores. Ahora ya tenemos cuatro, que son el DHCP, el servidor de archivos de almacenamiento, el servidor local y todos los servidores. ¿Listo? Entonces aquí miren que este verde me indica que todo está normal, como lo habíamos visto ya en una ocasión previa. Y esto me quiere decir que hay unos errores que ya habíamos visto cómo podemos solucionarlos. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cuáles errores son. Estos eventos son los que están produciéndose. Vamos a mirar por acá el panel de control. Vamos a decirle aquí a ver qué servicios están fallando. Y vamos a decirle iniciar servicios para que se nos borre ese error. Listo. Y listo, miren, ahí ya tenemos todo en verde. Ahí ya está el servidor en verde. Todos los servicios están en verde. Todos los servicios, recuerden que es como un resumen. El DHCP y el servidor de archivos, ya todo está en verde. Nuestro servidor ya está listo para trabajar. Antes de ello, vamos a reiniciar nuestro servidor porque eso era lo que nos sugería. Entonces vamos a decirle reiniciar, otro planeado, continuamos, para que nos reinicie nuestra máquina y que podamos administrar ese servidor de HCP. ¿Hay preguntas hasta el momento, muchachos? ¿No? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? Listo. Bueno, aquí ya nuestro servidor se reinició. Vamos a iniciar sesión. Estamos ahí. Vamos a esperar que se abra el administrador de tareas. Perdón, el administrador del servidor. Ahí miren que inicialmente me carga estos tres porque apenas está cargando. Y aquí me aparece el servidor local y todos los servidores. Démosle un momento que termine de cargar para que me muestre, ahí está, el servicio de HCP y el servidor de archivos. Acá me muestra 5 servicios que están pendientes por iniciar. Y aquí ya no me muestra que está cargando, lo cual quiere decir que está listo mi servidor para ser utilizado. Vamos a iniciar estos servicios para que nos aparezca todo normal en nuestro server. Listo. Ahí ya los cargamos, ya aparece nuestro servidor en estado normal. Y por acá nos muestra una notificación. Nos da unos detalles de la tarea y listo. Estas son notificaciones de los cambios que estábamos haciendo ahorita. Listo. Ahora bien, vamos a iniciar a administrar este servidor de HCP que tenemos aquí. Como vemos, nos muestra una interfaz muy similar y muy intuitiva a lo que nosotros habíamos visto. Está la sección de servidores, de eventos, de servicios, de analizador de procedimientos, etc. El rendimiento, roles y características, que en este caso es el servidor de HCP, y todos los mismos apartados que habíamos visto en los otros servicios. Si nosotros queremos administrarlo, entonces vamos a ir a ver aquí, miremos, creo que se puede por aquí. Esta no es. Por aquí abajito creo que estaba. Ah, miren, aquí está. Administrador de HCP. Si hacemos clic derecho sobre el servidor y vamos aquí a administrador de HCP, él nos va a abrir esa consola. Esa consola que nosotros teníamos para que nos preguntaba en la instalación que si la deseábamos instalar. En este caso es esta de aquí. ¿Listo? Y aquí es donde nosotros vamos a configurar ese mapa de redes que nos decía que debíamos tenerlo a mano. En este caso pues no
hemos hecho ese análisis, no es parte de los contenidos. Sin embargo, sí vamos a aprender cómo crear algunas de las subredes que vamos a ofertar. ¿Listo? Entonces, si desplegamos por aquí, voy a ampliar un poquito este cuadro. Si desplegamos por aquí, miren que nos aparecen dos tipos de servicio. El servicio por IP versión 4 y el servicio por IP versión 6. En este caso vamos a utilizar solamente el servicio por IP versión 4. Y nos dice que tenemos opciones del servidor, ¿cierto? Ahí, si seleccionamos cada una de ellas, nos va dando una descripción de qué se hace ahí, directivas y filtros. En este caso son herramientas generales, ¿cierto? Aquí en filtros, por ejemplo, era algo que yo les decía en la clase anterior. En filtros, si nosotros queremos permitir el acceso a una dirección MAC o denegar, podemos hacerlo en esta parte de aquí. Por ejemplo, si hacemos clic en permitir, nuevo filtro, miren que me pide la dirección MAC del equipo que se va a permitir o de la tarjeta de red que se va a permitir y la descripción. Y si hacemos clic en denegar, me va a permitirlo, me va a preguntar lo mismo. Nuevo filtro y me dice especifique la dirección MAC del cliente que no recibirá los servicios de HCP. Y lo mismo, miren, nos pide una dirección MAC y una descripción. Entonces, casi todo se maneja con base en la dirección MAC de las tarjetas de red. Por eso es muy importante tener en cuenta esa dirección. ¿Listo? Estas son características generales a mi servicio de DHCP en IP versión 4. Pero nosotros podemos agregar nuestras subredes. Perdón muchachos, un estornudo. Listo. Y por aquí vamos a tener varias opciones, mostrar estadísticas, ámbito nuevo, ámbito de multidifusión, configuración de conmutación, etc. Estas son funciones que tiene nuestro servicio de HCP. En este caso vamos a ir aquí a ámbito nuevo, porque esa es una nueva red. El ámbito hace referencia a una nueva red o a una nueva sección de red que vamos a ofertar a través de nuestro servidor de HCP. En este caso, pues también tenemos un asistente para hacer esos elementos, para crear los ámbitos. Y nos pide primero un nombre del ámbito y una descripción. Entonces en el nombre del ámbito es como nosotros lo vamos a conocer aquí. Entonces coloquemos de, por ejemplo, académico. Listo. Y la descripción vamos a colocarle que es red para estudiantes. Listo. Hacemos clic en siguiente. Y ahora sí, aquí nos dice, y ojo ahí, algo que ya habíamos hablado en la clase anterior cuando estudiamos conceptualmente lo que era el DHCP, nos dice que vamos a configurar en este caso ya las secciones de la red. Entonces dice dirección IP inicial. Nosotros podemos decirle que vamos a tener la red 10.0.2 punto, y ahí la primera dirección de red que vamos a ofertar, por ejemplo la 200. Listo, y la dirección o la última IP que vamos a otorgar o asignar podría ser la 10.0.2.40, supongamos. Perdón, 240. Listo. Entonces miren, ahí tengo una red que voy a ofertar, ¿cierto? Y unas direcciones IP que voy a asignar. En total, ¿cuántas direcciones IP puedo asignar en este momento? En total podría asignar 40 direcciones IP, ¿cierto? Entonces esas 40 direcciones IP son las que yo estoy definiendo aquí en el rango. Si no quisiera desde la 200 hasta la 240, porque recuerden, este es un nuevo ámbito. Estas son las direcciones IP que se van a asignar a los equipos que se conecten a la red académica. Entonces se van a asignar desde la 200 hasta la 240. Eso quiere decir que la red para estudiantes solamente me va a permitir conectar a 40 estudiantes. ¿Listo?
Entonces aquí nosotros vamos a tener esa configuración de rango, de qué rangos de direcciones IP son las que vamos a agregar. Por acá nos hace un cálculo solito él. ¿Por qué? Porque él se basa en las clases de estas direcciones IP. Y nos dice que la longitud es de 8 y nos da de una vez la máscara de subred. Estos dos datos son los mismos prácticamente. Nos dice opciones de configuración que se propagan al cliente de HCP. En este caso nos está hablando de la máscara de subred. Entonces dice, la longitud es 8, por lo tanto la máscara de subred es 255. Pero ¿qué pasa si yo le cambio aquí? Le digo 9. Entonces ahí dice 255 128, porque aquí le estoy diciendo la longitud de bits, lo que les preguntaba hace un momento, la longitud de bits que voy a utilizar en mi máscara de subred. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? No, no, Vale, Vivi. no, profe, hasta ahora todo claro. Listo. ¿Alguien más? De pronto que tenga alguna duda. Bueno. Listo, entonces aquí yo quiero utilizar en total 24, ¿cierto? Para que sea la misma máscara de subred, 255, 255, 255, para que en efecto el nombre de mi red sea la 10.0.2. Si yo la dejo, por ejemplo, la dejo 16, entonces el nombre de mi red sería la 10.0 y de aquí en adelante puede cambiar lo que sea. Entonces por esa misma razón yo le voy a decir que voy a dejar la máscara 24. Listo. Para que solamente me quede el último grupo de bits reconociéndome las direcciones IP. Listo. Hago clic en siguiente. Ojo que esta es la configuración que va a llegar a los clientes, ¿no? Esta es la configuración que se le asigna a los clientes que solicitan pertenecer a la red. Recuerden que yo les decía por allá que el servidor de HCP les decía, listo, usted puede pertenecer a la red, pero con las siguientes configuraciones. Aquí nosotros podemos dejar de esa cantidad de direcciones IP que ya tenemos asignadas, que en total eran 40, podemos dejar reservadas algunas. Supongan ustedes que son en total 30 estudiantes y queremos dejar 5 IPs para los profesores. Entonces aquí podemos reservar un rango también de IPs, pero de las IPs del ámbito que estamos configurando. ¿Listo? O sea, no podríamos escoger una dirección IP de la 100, por ejemplo, si decimos 10.0.2.100 a la 10.0.2.105, ahí al intentar agregar, él me va a decir que el intervalo de direcciones IP no es un subgrupo del intervalo global, porque el intervalo global es el que nosotros definimos aquí, es de la 200 a la 240. Entonces debemos definir las exclusiones que vamos a hacer, las debemos definir dentro del rango de direcciones IP que conciernen a este ámbito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podría ser desde la 200 hasta la 205. Las 5 IPs para los docentes. Esas 5 IP quiere decir que no las va a asignar nunca. ¿Por qué? Porque estamos reservando o excluyendo esas IPs para que sean ofertadas. Miren que en la descripción dice, exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP Open. Listo. Entonces, esas direcciones IP que nosotros configuramos, ahí como nos dice la descripción, son direcciones IP en últimas que no se van a asignar, que no se van a entregar. ¿Listo? Son reservadas. Que esas direcciones IP nosotros las podemos utilizar para, eh, para, para hacerlas o asignarlas de manera estática que igual van a pertenecer a esa red. El servidor de HCP las va a identificar porque
Ahí ya esas direcciones pertenecen al ámbito académico. ¿Listo? Listo, en retraso no le vamos a configurar nada porque no queremos hacer esperar al cliente. Aquí haría esperar al cliente para responderle el resultado de su solicitud de DHCP, o sea, su solicitud de asignación de configuraciones de red. Pero en este caso dejémoslo cero para que no haya ningún retraso. Y por aquí podemos configurar el tiempo que va a tener asignada la dirección IP un equipo. En este caso, si nosotros quisiéramos que tenga, por ejemplo, que cada 2 horas tenga que volver a solicitar dirección o configuraciones de tarjeta de red, supongan ustedes que en la universidad nos dieran un tiempo máximo de conexión de 1 hora, así como suele suceder en algunos centros comerciales. Entonces aquí se puede configurar, por ejemplo, si fuera solamente 1 hora, listo, le decimos 1 hora, al finalizar esa hora debería volver a solicitar configuraciones al servidor de HCP para volver a pertenecer, porque a la hora expira la configuración que ya se había asignado. Esta configuración usualmente se hace cuando se tienen muchos clientes. Cuando hay muchos clientes y la red pues necesita estar constantemente brindándole servicio a todos los clientes. Entonces ahí se configura esto de aquí. Por ejemplo, eh, bueno, cuando por ejemplo está conectado un cliente y sale de la red, o sea, se desconecta, antes de este tiempo, si se desconecta, igual esa IP queda liberada. Ya queda disponible para que el DHCP la vuelva a asignar. Entonces ahí no habría problema. Listo. En este caso vamos a dejarle los 8 días, 0 horas y 0 minutos. Profe, pero es que hay equipos que nunca se apagan. Esos equipos son considerados servidores. ¿Y qué pasa? Los servidores tienen una dirección estática. Por eso, cuando hicimos la instalación, nos, nos dijo que por favor establezcamos una dirección IP estática. Porque si la establecemos por DHCP, en DHCP muy probable es que la conexión expire en algún momento. ¿Listo? Listo. Siguiente. Nos dice configuraciones de HCP para que los clientes puedan desear configurar las opciones para este año. Sí, bueno, aquí es para configurar particularidades del ámbito. Entonces podemos configurarlas de una vez o configurarlas luego. Vamos a decirle que las vamos a configurar de una vez. Entonces nos dice enrutador o la puerta de enlace predeterminada para esta red, que también son elementos que se van a propagar. Entonces dice para agregar una dirección IP para un enrutador usado por los clientes escriba una dirección. En este caso hacemos la que ya teníamos, la 192.168.0.1, que es nuestra puerta de enlace, la puerta de enlace del servidor, dejemos la misma. Y podríamos tener más puertas de enlace aquí, porque son las puertas de enlace para esa subred. Si nosotros tenemos que esa subred, por ejemplo académico, va a salir por otro access point, no va a salir por el mismo que sale este servidor, en este caso, pues el servidor tiene como puerta de enlace la 192.168.0.1. Pero si supongamos que solamente eh, la red académica de estudiantes va a tener conexión únicamente con biblioteca, entonces aquí se debería establecer como puerta de enlace de ese enrutador hacia biblioteca. ¿Listo? Así el mismo DHCP se encargaría de decirle a la tarjeta de red que esa es su dirección IP. Estas también se propagan. Su dirección IP de la puerta de enlace, perdón. Listo, vamos en siguiente. Aquí nos dice qué DNS vamos a agregar. ¿Listo? En este caso, ya él asigna los dos que tenemos en nuestro equipo. ¿Listo? Pero podríamos agregar otro. Entonces, por ejemplo, el 8.8.8.8. Ahí podemos agregar ese otro DNS. Él hace una validación de que ese servidor es un servidor en efecto que resuelve nombres de dominio. Por ejemplo, podemos agregar el 8.8.4, lo valida igual
En este caso miren que dice la dirección IP no es una dirección DNS válida. ¿Está seguro que quiere agregarla? Entonces le decimos no porque no es un DNS. Aquí podríamos agregar el DNS de la Universidad de Nariño también. Si quisiéramos, en este caso pues no vamos a agregarlo. Y ojo que aquí me aparecen dos opciones más, me dice arriba o abajo. ¿Por qué? Porque ahí, según cómo estén organizados estos de aquí, lo mismo, va a establecer la prioridad que yo les decía hace un momento. Primero, para resolver un nombre de dominio, va a utilizar este. Si este ya no lo puede resolver, entonces delega al siguiente. Y si este no lo puede resolver, delega al siguiente y así sucesivamente con tantos DNS como tenga configurados el servidor. ¿Listo? En este caso dejamos esos tres, vamos en siguiente. Bueno, este servidor no lo vamos a configurar, lo dejamos ahí vacío, no vamos a necesitar ese. Y listo, ya me dice que si deseamos activar nuestro ámbito ahora. Le vamos a decir sí, activemos ese ámbito. Finalizamos. Y aquí ya está nuestro ámbito configurado. Si hago clic aquí, miren que este ámbito de aquí también me permite eh, tener unas propiedades para configurar. Él ya me dice, si yo voy explorando por aquí, me dice, voy aquí a conjunto de direcciones, entonces ya me dice, de la 10.0.2.200 hasta la 10.0.2.200, no, perdón. Desde la 10.0.2.200 hasta la 10.0.2.204. Y miren que aquí están con unas flechitas verdes. Pero también esas flechitas verdes indican que esas son partes del ámbito. Y acá tenemos una restricción. Una restricción que dice que va desde la 10.0.2.200 hasta la 10.0.2.205. Y aquí están las descripciones, entonces dice intervalo de direcciones IP para distribución y acá intervalo de direcciones IP excluidas de la distribución, porque esas las habíamos reservado nosotros para los docentes. Aquí en concesiones de direcciones IP no tenemos, en reservas tampoco, en enrutamiento tampoco y en directivas tampoco. ¿Listo? Si quisiéramos hacer filtros, entonces recuerden que estos filtros de acá aplican a todo el direccionamiento, a todo este de aquí. Pero miren que ahí, acá por ejemplo en el IPv6 me aparece un icono verde y acá me aparece un icono azul. ¿Qué quiere decir? Que en este momento mi servidor no está activo completamente. ¿Por qué? Si bien este de aquí, estas opciones de aquí están normales, estas de acá están también en azul, porque nosotros acabamos de configurar nuestro servicio, sin embargo, no hemos realizado la actualización del servicio, porque escribimos las configuraciones, pero ahora necesitamos que el servidor recargue las configuraciones. Por lo tanto, vamos a reiniciar. Entonces le vamos a decir por acá, eh, aquí, propiedades, todas las tareas, aquí en nuestro servidor de HCP. En nuestro servidor de HCP le vamos a decir, por aquí aparecen todas las tareas y aquí aparece reiniciar. Ahí no es que se vaya a reiniciar nuestra máquina, sino el servidor de HCP. Entonces ahí está reiniciándolo. Y listo. Miren que ahora nos aparecen unas flechitas rojas. Si nosotros vamos haciendo clic aquí, por ejemplo, ahí ya aparece un relojito y ya queda en verde. Y si hacemos clic ahora en el IP versión 4 también ya queda en verde. Quiere decir que ya están cargadas las nuevas configuraciones y nuestros ámbitos están configurados. Para probarlo, para probar nuestro servicio de HCP, deberíamos, así como tenemos un servidor, deberíamos también utilizar un cliente. ¿Listo? Un cliente para solicitud de direcciones de HCP. En este caso, pues posteriormente, cuando hagamos el ejemplo completo que yo les decía de asignación de direcciones de uso del firewall con todos los servicios que tenemos, ahí haremos la prueba de todos estos servicios. Por ahora vamos a estarlo desplegando. Ahí ya tenemos desplegado nuestro servicio de HCP en un servidor Windows. ¿Hay preguntas?
Aquí ya terminaríamos la configuración del DHCP en Windows. Luego ya haríamos la prueba completa solicitando la dirección con un cliente de DHCP, etc. ¿Es claro? ¿Hay preguntas? No, profe, para mí todo es claro. Listo. ¿Alguien más desea preguntar algo? No, profe. Bueno. Andrés Urbano, ya. Ya, Marco. Listo, ahí hice el registro de la conexión de Andrés Urbano. Listo. Entonces aquí tenemos pues ya configurado nuestro servidor de HCP en un Windows Server. Vamos a proceder con la misma configuración o con una configuración similar esta vez en un Ubuntu Server. ¿Listo? Por lo tanto yo cierro aquí, voy a apagar este servidor. Voy a decir acá y vamos a iniciar la instalación de nuestro servidor de HCP en Ubuntu Server. Entonces por acá tengo el Ubuntu Server que habíamos instalado con ustedes. Eso ahí está iniciando. Y entre tanto vamos a mirar por acá lo que les mostraba hace un momento. Vamos a mirar, por ejemplo, que aquí esta es la instalación para el servidor de HCP en Debian. ¿Listo? Esta es la instalación para un servidor de HCP en Ubuntu. Vamos a mirar y esto es más o menos lo que ustedes van a hacer que yo les comentaba en la clase anterior. Van a ir observando cada uno de los pasos de la instalación y van a establecer qué diferencias y qué similitudes hay. Por ejemplo, eh, aquí nos dice que va a seleccionar o que va a ejecutar el comando aptitude install isc de HCP server. Por acá vamos a encontrar un comando similar. Bueno, aquí nos está mostrando primero que vamos a hacer la configuración IP, ¿cierto? Y por acá está el comando de instalación. Entonces dice sudo, miren, comparemos estos dos de aquí. Este y este de aquí. Nos dice sudo dhcp, perdón, sudo install isc dhcp server -y. Y en el otro nos dice aptitude install dhcp isc server is server. Entonces miren que ahí hay diferencias y similitudes. Diferencias, aptitude, por ejemplo, y allá es aptitude y acá es apt. Similitudes, el comando install y el nombre del servicio que vamos a instalar. ¿Listo? Entonces ahí podemos ir haciendo ese cuadro comparativo entre las dos instalaciones. Bueno, vamos entonces ahora a hacer la instalación. Acá ya debe estar cargado nuestro servicio. SOAP 1Q, W3C4R. Listo. Yo voy a dejarlo aquí mismo. Ahí para que nos aparezca al ladito. Y vamos a ir mirando. Bueno, vamos a iniciar a revisar nuestras configuraciones. Entonces, vamos a decirle que vamos a ir a loguearnos como superusuario. Para eso utilizamos el comando sudo su. Nos va a pedir nuevamente la contraseña. Listo, y ahí estamos. Lo primero que nos interesa mirar, así como hicimos en Windows, es mirar la configuración de nuestra IP. Entonces, para ello, ¿qué comando deberíamos utilizar?
¿Qué comando deberíamos utilizar, muchachos? ¿Nadie? Recuerden que yo les había compartido una listica de comandos. ¿Cómo miramos las configuraciones de nuestra red? Por acá pongo el chat para mirarlo. ¿No? ¿Nadie? Con iconfig, Exactamente, con ifconfig. Entonces vamos a mirarlo aquí. Vamos a decirle ifconfig, config, listo. Ahí nos aparecen nuestras configuraciones de red. Es la primera vez que nosotros utilizamos este comando, ¿cierto? Como es la primera vez, vamos a hacer una revisión un poco rápida de este elemento. Ese elemento lo que hace es mostrarnos las configuraciones de la red que tenemos en este momento y nos aparecen dos elementos, ¿cierto? Nos aparece uno que dice, voy a limpiar la consola, lo vamos a mostrar, listo. Nos aparece, el primer elemento dice ENP0S3 y el otro dice LO. En el primero, miren que nos aparece una dirección IP que dice inet 10.0.2.15, netmask 2.55.255.255.255 y broadcast la 10.0.2.255. Acuérdense que en una de las clases que hemos tenido, yo les decía que la IP 255 es utilizada como un broadcast, es decir, como una dirección de envío masivo a todos los elementos o todos los clientes que estén conectados a mi servidor de HCP. Cuando le queramos enviar un mensaje a todos, podemos utilizar la dirección 255 que diría a todos los que estén conectados. Un broadcast es eso básicamente, como un mensaje eh, público, digamos, así. Por ejemplo, podemos imaginarnos un broadcast eh, cuando estamos en una plaza pública y alguien inicia a hablar por un megáfono. Le está hablando a todo el mundo que está en la plaza, ¿cierto? Entonces, esa es la dirección de broadcast. Tenemos también miren que ahí nos dice inet solito y abajo dice inet 6. Eso hace referencia, inet solito quiere decir la IP versión 4 e inet 6 hace referencia a la IP versión 6. Y miren que ahí nos aparecen unos números en hexadecimal, que esa sería nuestra IP en versión 6, la IP que tenemos configurada para la versión 6. Pero bueno, ahí nos da otra información, nos dice la, el puerto, miren que por acá dice Ethernet, el puerto Ethernet, y nos da unas propiedades de la red. ¿Listo? Resulta que abajo también nos aparece otra configuración de red que dice LO. Uno por, por costumbre suele tender a pensar que cuando está en el portátil, que una es la tarjeta de red cableada y otra es eh, la tarjeta de red Wi-Fi. Tiende a pensar así. Pero no es así. Lo que sucede en realidad es que la tarjeta de red se configura con esos nombres ENP0S3. Si hubiera otra sería la 0S4 o 0S2. Siempre va a cambiar ese último numerito. La LO hace referencia a cómo se conoce nuestro local host. Por eso es LO. Y miren que ahí dice que la IP de nuestro localhost es la 127.0.0.1. ¿Qué pasa si yo aquí, por ejemplo, en la máquina anfitrión le digo localhost? En este caso me carga mi servidor WAM. Pero ¿qué pasa si yo le digo 127.0.0.1? Me carga lo mismo. ¿Por qué razón? Porque esta IP hace referencia a mi localhost, que esa IP casi siempre es conocida como el localhost.
¿Listo? Pero en notación IP. Escribir localhost sería como escribir un nombre de dominio, mientras que la IP 127.0.1 es como escribir pues, la dirección IP de nuestra máquina. ¿Listo? Entonces ahí podemos mirar las configuraciones. En este momento pues tenemos un direccionamiento IP dinámico. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la configuración de la IP de manera estática. Para ello vamos a mirar, vamos a explorar un poco, puesto que en Ubuntu, hasta Ubuntu 16 se mantenía la forma de utilizar ifconfig para configurar las direcciones IP. Ahora, en Ubuntu, a partir de Ubuntu 16.4 creo que fue en adelante, ya no se las configura así, sino que se utiliza un archivito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miremos acá, voy a buscar el archivo. Miremos por aquí. Voy a ir etc. Netplan. Eso, ese archivito YAM es el que contiene nuestra configuración de red. Eso, entonces miren, ahí está la configuración de nuestra red. Ahí al decirle control X, se les clear. Aquí ya estamos usando diferentes comandos de Linux. Entonces, miren que yo, por ejemplo, le estoy diciendo aquí nano /etc /netplan 50 cloudinit.yaml. ¿Qué le estoy diciendo ahí en esencia? Le estoy diciendo Nano es un programita que es un editor de texto en modo consola para los sistemas operativos Linux, que usualmente viene preinstalado. Y luego le estoy diciendo a ese programa Nano que voy a editar un archivo y le estoy escribiendo la ruta completa del archivo, que el archivo estaría ubicado en etc netplan 50 cloudinit.yaml. Aquí vamos a hacer un pequeño stop, ¿listo? Para otorgar una bonificación. Recuerden que ya hemos estado haciendo bonificaciones. Pues en el caso de que ya reanudemos las evaluaciones, pues ya algunos tienen algunos elementos a favor. ¿Listo? Que obviamente pues los demás no es que tengan un cero o algo así, solo que es una bonificación. ¿Listo? Entonces aquí, respecto a una de las actividades que habíamos trabajado, miren que estamos accediendo a un directorio etc, ¿cierto? Y ahí dentro está un netplan y por ahí está un archivo. Ese directorio etc, en una de las actividades que yo les había encargado para hacer la descripción de los directorios genéricos de de los sistemas operativos Linux, por allá aparece ese directorio etc. Entonces, al primer estudiante que me comente para qué servía ese directorio etc, qué finalidad tenía, pues le damos una le damos una bonificación de 3 décimas. ¿Listo? Entonces estoy pendiente del chat y también pues quien quiera participar por el audio puede hacerlo. Vamos a dar 2 minuticos contándolos ya. Terminaríamos a las 10:18:35. Profe, ¿Sí? pues en lo que yo consulté tenía Daniela, no te escucho. ahí, Ajá. sí, tenía que es un directorio estático encargado de contener pues los archivos de configuración de las partes o los componentes del sistema operativo. Y también contenía los archivos de configuración que controlaban el funcionamiento de varios programas y de las aplicaciones instaladas pues después. También incluía scripts del shell de inicio y apagado que se utilizan pues para iniciar o detener algunos programas de forma individual. Pues los archivos de configuración
de esta carpeta pueden ser a veces sustituidos o se pueden complementar con archivos de configuración que se ubican en la carpeta Home. Listo. Eh, bueno, Dime, dime. contiene pues tanto como archivos de texto y también subdirectorios. Los subdirectorios pues también tienen archivos para configurar partes pues, del sistema. Entonces pues ahí era como una mezcla de, como le digo, o sea, por ejemplo, etc contenía un subdirectorio OPT, pero a su vez OPT era un directorio, digamos, en la misma jerarquía de etc, entonces era como que se iban complementando. Y pues así hay otros. Listo, listo, Daniela, muy bien. Giancarlo también respondió muy rápido. Yuli también. Y Juan Pazmiño pues respondió un poquito después, pero justo en el margen del tiempo que yo había dado. Entonces vamos a entregarles la bonificación a los tres. ¿Listo? Entonces está Daniela Garrido, Giancarlo Escobar, Yuli y Julián. Pazmiño, aquí está. Listo. Recuerden que son 3 décimas, ¿cierto? Luego si ya se establece la evaluación cualitativa en lugar de cuantitativa y miramos cómo convertimos esas décimas a cualitatividad. Listo, muy bien muchachos. En la participación de Julie, pues observamos que dice que el directorio etc es un directorio estático que contiene los archivos de configuración del sistema operativo. Este directorio también contiene archivos de configuración para controlar el funcionamiento de diversos programas. Algunos de los archivos de configuración de la carpeta etc pueden ser sustituidos o complementados por archivos de configuración ubicados en la carpeta personal home. La, es muy similar a lo que nos comenta Daniela. Giancarlo nos dice se encarga de los archivos de configuración del sistema y Julián Pazmiño nos dice almacenar o almacena, supongo que sería, los archivos de configuración tanto a nivel de componentes del sistema operativo. Bueno, a mí me faltaron, pero listo. En efecto, lo que hace o lo que nos ayuda a almacenar etc es para mantener organizados los archivos de configuración del sistema operativo. Y no solo del sistema operativo, sino también de nuevos programas que se instalen. Por allá luego vamos a mirar también que cuando instalemos nuestro servicio de HCP vamos a venir nuevamente a la carpeta etc para hacer algunas configuraciones. Entonces aquí miren que cuando yo ingreso, yo le doy enter, lo que le estoy diciendo es ábrame el archivo de configuraciones del direccionamiento o de la configuración de la tarjeta de red de mi servidor. Y si nosotros analizamos un poquito ese código que tenemos ahí o esas configuraciones que tenemos ahí, nos dice network, ¿cierto? La red de trabajo. Y nos dice los puertos Ethernet. Y por ahí aparece listado ENP0S3, que si nosotros miramos acá, es el mismo nombre que nos aparece en la tarjeta de red que teníamos previamente. Entonces miren que en efecto así es como nosotros estamos conociendo la tarjeta de red configurada en nuestro sistema operativo. Entonces volvemos acá y nos dice para esa tarjeta de red ENP-S3 nos dice DHCP en versión 4 true. ¿Qué creen que quiere decir eso? Que ese es el que está activado. Eso, que el DHCP para la IP versión 4 está activado. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar esa configuración. Le vamos a decir que va a ser una IP estática. ¿Listo? Y la vamos a hacer de la siguiente forma. Yo por aquí tengo un ejemplito. Este también se los voy a compartir en la plataforma.
Entonces por aquí está la asignación de direcciones IP. Antes voy a configurar mi tarjeta de red como tarjeta puente para que me asigne una dirección IP adecuada, así como lo hicimos en Ubuntu, en Windows Server. ¿Listo? Entonces yo por aquí voy a cambiar la configuración y vamos, mientras se refresca la tarjeta de red, vamos a ir mirando cómo es que vamos a establecer esa dirección IP estática. Listo. Aquí vamos a mirar, digamos libconfig. Ahí miren que cambió, ahí no está mi dirección IP 4 porque se perdió, ¿cierto? Porque cambié la configuración del adaptador. Miren que no tengo una dirección IP4 en la tarjeta de red S3. Si vuelvo a ejecutarlo, ahora ya tengo, miren. Miren la diferencia. Acá arriba, en el primer ENP0S, no me aparece el INET solito. Me aparece INET 6, que tiene una IP por defecto. Mientras que abajo, ya después en el segundo ifconfig, ya me aparece INET y me aparece 192.168.0.103. Yo voy a copiar ese mismo para no olvidarlo. Entonces voy a sacar un recorte porque vamos a establecer muy similar como lo hicimos en Windows. Vamos a establecer una configuración de red muy similar, solo que con una IP mayor. Lo dejo para que no la edite. Muy bien. Vamos a mirar entonces acá cómo sería la sintaxis de esa configuración. Entonces miren, aquí nos aparece los Ethernets. Vamos a volver a nuestro archivito. Listo. Y ahí nos aparece. Si miramos la imagen anterior, vamos por aquí. Ahí encontramos la configuración de nuestra tarjeta de red. Por acá miremos. Bueno, este, este es el que me interesa. Listo, así es como debería quedar nuestra configuración. Pero ojo, no hay que seguirlo tal cual, no hay que borrar todo lo que tenemos y escribir el que nos dan ahí. En estos archivos de bash de configuración, los comentarios se escriben con numeral. Entonces yo voy a dejar, por ejemplo, comentareada algunas de estas líneas para que no se me pierdan y poder recuperar la configuración actual en caso que lo necesite. Entonces yo voy a dejar comentariada, por ejemplo, ojo aquí. Acá nos dice Ethernet, ¿cierto? Aquí dice Ethernet. Pero acá también está Ethernet. Sin embargo, la siguiente línea dice ENS 160, mientras que acá en nuestro servidor dice ENP0S3. Pregunta, ¿la cambio o la dejo así? Dejarla, ¿no? Exactamente, debemos dejarlo así porque ese es el nombre que tiene nuestra dirección IP, perdón, que tiene nuestro puerto Ethernet en el sistema operativo, por lo tanto ese no lo vamos a cambiar, vamos a dejarlo tal cual. Lo que vamos a cambiar es las configuraciones internas. Entonces dice, DHCP ahorita está en true, me dice cámbiale el valor en lugar de true, colóquele no. Entonces yo voy a decirle aquí, lo voy a comentarear, este DHCP true, lo comentareo y voy a escribirlo aquí abajito. Entonces le digo DHCP, igual como está arriba, DHCP, DHCP 4, dos puntos, no. Y ojo, abajo dice DHCP 6. Ahí podemos de una vez nosotros intuir que nos está diciendo. En el DHCP para versión 4 no me le asigne. En el DHCP para versión 6 tampoco me le asigne. Entonces también le vamos a decir DHCP 6 no. Un espacio aquí, listo. Uy, escribí, ¿por qué no me avisan que escribí 5 en lugar de 6? ¿Por qué no me avisan que no escribí nada luego? Listo.
Listo, ahora me dice va a establecer la característica address. Entonces, Quedó sin. cierto. Gracias. Ahí está. Ahora me dice que vamos a escribir la característica address. ¿Qué creen que hace referencia a esa característica? La dirección IP. No. Sí. A la dirección IP que va a tener nuestro equipo. Entonces le decimos addresses, abrimos corchetes, cerramos corchetes y por aquí vamos a escribir. Entonces yo tengo la 192.168.0.150, también vamos a establecerla. Profe, ¿y no da conflicto con el Windows Server? Si estuvieran los dos encendidos, sí. Pero en este caso yo voy a tener encendido o el uno o el otro. Entonces no voy a colocarle nada más. Y ojo, ahí me está diciendo slash 24. Ya sabemos que ese slash 24 indica que la máscara de subred es 255.255.255.0, porque estaría utilizando los primeros 24 bits para identificar la red. Luego me dice gateway 4. Y entonces le decimos gateway 4. Gateway 4. Y nos dice ese gateway es la puerta de enlace. Entonces en la configuración que yo le tomé la captura de pantalla, bueno, ahí no está, pero sin embargo nosotros ya sabemos que sería la 192.168.0.1. ¿Listo? Listo. Y por último, nos da ese name servers. ¿A qué creen que hace referencia ese de ahí? No. No. ¿A qué? ¿No? ¿Al DNS? ¿Para que funcione el internet o cómo? Eh, Va por ahí. Ajá. O sea, DNS a la puerta de enlace. El DNS, no es necesario Ya. la puerta de enlace, sino el DNS, los DNS que vamos a establecer. Por eso es name servers, serían los servidores de nombres de dominio. Y miren que nos permite colocar varios, por eso está el corchete. El corchete, tanto en addresses como en name servers addresses, lo que hace referencia es que podemos establecer varias. ¿Listo? Entonces aquí es un array, como nosotros de pronto ustedes ya lo hayan visto en las aplicaciones web con el formato JSON, se establece como un array. Entonces aquí vamos a decirle, nuestro DNS va a ser el 192, perdón, el 192.168.2.1. Acuérdense que la teníamos así en la de Windows, coma 192.168.0.1, coma, en este caso yo voy a escribir 3, el 8.8.8.8. Esos tres servidores. Listo. Y en versión le vamos a dejar 2, ahí no hay necesidad de cambiar nada. Vamos a mirar, luego nos dice que apliquemos el comando netplan apply. Listo, entonces aquí le digo cerrar. ¿Desea guardar las modificaciones? Sí. ¿Desea guardar en qué nombre de archivo? El mismo. Y listo. Y vamos a decirle, miremos a ver cómo está nuestro ifconfig. Ifconfig nos dice que tengo la 103 porque no hemos aplicado las nuevas configuraciones. Entonces le decimos netplan apply. Listo, nos da un error, dice invalid jam tabs are not allowed for ident. Claro, yo lo identé, el archivo lo identé con tabs. Eso es la observación que me está dando, es que yo hice la identación, es decir, estos pasos de aquí, los hice con tab, entonces me exige que sea con espacios. Uy. Vamos nuevamente, entonces aquí no lo voy a hacer con tab, sino con espacios.
Ahí. Eso suele ser bastante receloso Linux, porque estos archivos de configuración son archivos de texto planos, que él los va a interpretar en algún momento. Entonces, vamos a colocarlos como él nos dice. Ahí está. Y este debe quedar, a ver, más o menos en donde. Abajo de la N. Ahí, listo. Guardemos. Y nuevamente. Del plan apply, listo. Ahora ya nos sale que todo funciona bien. Pues no nos informó de ningún error. Por lo tanto, esperaríamos que todo haya salido bien. Miremos el ifconfig. Y miren que ya tengo mi IP configurada. Tengo 192.168.0.150. ¿Listo? ¿Qué pasa? Resulta que no en todas las distribuciones de Windows la configuración de una IP estática es la misma, pero miren que nosotros podemos encontrar fácilmente cómo hacer la actualización de esas direcciones. ¿Listo? Yo voy a colocar esto de una vez acá, porque si no me olvido. Listo, muchachos, hasta ahí, ¿alguna duda de esa parte? Bueno, si gustan, muchachos, tomémonos unos 10 minuticos de descanso. Llevamos aproximadamente más de una hora y media de trabajo. Ah, no, poquito menos, como una hora y 20 de trabajo. Entonces ahí yo aprovecho para hacer el corte del video y nos encontramos nuevamente en 10 minuticos. Vayan y tomen un cafecito con pan y seguimos. ¿Listo? Vale, profe. Listo. Entonces nos vemos a las 10 y 44.